Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video 40 de este curso y vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo, que el video pasado les soplé que era. Entonces vamos a ver la primera versión del teorema fundamental del cálculo. Mira, le puse teorema fundamental del cálculo 1. Bueno, no es el teorema fundamental del curso de cálculo 1, sino es la primera versión del teorema fundamental del cálculo, en el cual básicamente lo que vamos a decir es que si f es una función continua, si f pequeña es una función continua en AB, por ende es integrable, y tomamos f grande de x como la integral desde a hasta x de f de t de t, de f pequeña de t de t, entonces la derivada de f grande va a ser f pequeña. Ok, ¿cómo probamos esto? Empecemos por el principio. Acordémonos que f de x más h es la integral desde a hasta x más h de f de t de t, pero esta integral la podemos separar en dos partes, en la integral desde a hasta x y la integral desde x hasta x más h. Esto nos da que f de x, o sea, esta primera parte, esta primera integral es f de x y nos queda la segunda integral que estamos viendo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, ¿qué va a suceder cuando tomemos la diferencia entre f de x más h, f grande de x más h y f grande de x? Bueno, eso va a ser solamente la integral desde x hasta x más h de f pequeña de t de t. Entonces la derivada, que la derivada es esa diferencia de la que acabo de hablar, f grande de x más h menos f grande de x entre h, límite cuando h va para 0, es el límite cuando h va para 0 de 1 entre h por esta integral que tenemos desde x hasta x más h de f de t de t. Y entonces todo lo que tenemos que ver es cómo acotamos esto. Esencialmente lo que estamos diciendo es que esto en el límite es h por f de t, por f de x. No tiene mucho sentido porque como h va para 0, entonces diríamos que eso va para 0, pero es simplemente para poder cancelar esto. Entonces vamos a hacerlo un poco más formal. Aquí x es fijo, entonces por continuidad existe un dado de epsilon mayor que 0, existe un delta, tal que si x menos y es menor que delta, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon. O dicho de otra manera, para cualquier y que está a menos de una distancia delta de x, se cumple que f de y está entre f de x menos epsilon y f de x más epsilon. Muy bien, tomemos h en valor absoluto menor que delta. Y ustedes me pueden decir, profe, ¿por qué está tomando el valor absoluto? Porque acuérdense que estamos tomando el límite cuando h va para 0, pero en ningún momento estamos diciendo que sea el límite por la derecha. H puede perfectamente acercarse a 0 por la izquierda, es decir, H puede tomar valores negativos y en este caso nos estamos vamos a tomar H como, bueno, o valor absoluto de H como una cota, entonces sí nos interesa poder asegurar que lo que estamos tomando como una cota sea positivo. Y todo lo que estamos diciendo es, bueno, tomemos x menos y menor que h. Entonces, existe un y, no sabemos cuál, pero existe un y, tal que esta integral es igual, o sea, la integral desde x hasta x más h de f de t de t es igual a h, que es la longitud del intervalo, por algún por f de ese y que existe. Esto se llama el teorema del valor medio para integrales. No lo hemos probado, pero está nuevamente entre los ejercicios propuestos para esta semana. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, veamos lo que tenemos acá. Tenemos que este f de y está entre f de x menos epsilon y f de x más epsilon. Entonces, ¿qué tendríamos cuando tomamos esto de acá? Bueno, cuando tomamos esto de acá, tendríamos que eso es igual a 1 entre h por f de y. Bueno, los h se cancelan y me queda solo f de y. No sabemos quién es y, pero sabemos que está muy cerca de x. Y como está muy cerca de x, podemos decir esto. Este que es la función con respecto a h de la que estamos buscando el límite, está acotada por debajo por f de x menos epsilon
y acotada por encima por f de x más epsilon. ¿Para cuál epsilon? Bueno, para cualquiera, no importa qué tan pequeño sea epsilon, podemos encontrar h, no es que para cualquier h, no es que para cualquier epsilon cualquier h sirve o viceversa, no es que para cualquier h cualquier epsilon sirve. Sin embargo, si nos damos un epsilon cualquiera que sea positivo, podemos encontrar un h o podemos encontrar un rango para h para el cual esto se cumple. Y si esto se cumple, entonces ¿qué sucedería en el límite? Pues en el límite necesariamente, el límite cuando h va para 0 de esto, necesariamente tendría que ser f de x. Entonces, f grande prima de x es justamente f pequeño de x. Ahora, existe otra versión del teorema fundamental del cálculo, la versión 2, y nuevamente esto donde dice teorema fundamental del cálculo 2 no es el teorema fundamental del segundo curso de cálculo, sino es la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Es en realidad completamente equivalente a la que acabamos de ver, pero por algunas sutilezas veámosla. Y en este caso empezamos al revés, empezamos con f grande, una función continua en un intervalo alfa beta, donde el intervalo alfa beta contiene al intervalo AB. O sea, AB está completamente en el interior del intervalo alfa beta. Y tenemos f chiquita, la derivada de f grande. Entonces, la integral desde a hasta b de f de t de t es justamente f de b menos f de a. Okay, ¿cómo hacemos esto? Consideremos primero g de x como la integral desde a hasta x de f de t de t. O sea, esta g es lo que antes llamábamos f. Lo que pasa es que aquí ahora f no necesariamente es exactamente esta g. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos la función f grande menos g grande y le sacamos la derivada? Bueno, por la hipótesis de este teorema, la derivada de f grande es f pequeña. Y por la primera versión del teorema fundamental del cálculo, la derivada de esta g grande es también f pequeña. Entonces tenemos que la derivada sería f pequeña de x menos f pequeña de x. Esa diferencia es 0. ¿Y cuál es la única función? Nosotros habíamos probado en algún momento que si tenemos una función h, tal que h aquí no sería lo mejor, bueno, una función h de x tal que h' de x es igual a 0, entonces h de x es constante. Entonces lo que estamos diciendo es que esta función f de x menos g de x, f grande menos g grande de x, esta función es constante, o lo que es lo mismo, f grande de x es g grande de x más una constante. ¿Cuál es esa constante? ¿Cómo podemos encontrar esa constante? Bueno, sabemos que g evaluada en a es 0, porque es la integral desde a hasta a, el intervalo de integración tiene longitud 0, entonces la integral nos va a dar 0. Pero, ¿qué sería f en 0? F en a. F en a sería c, porque g de a es 0, entonces c es igual a f de a, por lo cual f de la integral de f pequeña de t desde a hasta b es g de b por esta definición, ¿verdad? Que tenemos acá, y eso sería f de b menos f de a, es decir, pasando el f de a para este lado. Muy bien, ahí está la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. La próxima vez lo que vamos a hablar es sobre las técnicas de integración, pero eso ya sería para la semana 9. Entonces, hasta entonces espero que estén bien. Adiós.